enfoque no es desde el punto de vista de los bienes, sino que es el enfoque es desde el punto de vista de los interesados. Porque si es desde el punto de vista de los bienes, automáticamente se puede ampliar todo lo relacionado a la masa hereditaria, al universo de bienes que pudo haber tenido la persona. Y para eso sirven los avisos. Los avisos, si en algún momento ustedes tienen el código de notariado, aparece este acuerdo en relación a lo que es la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que se deben de dar los avisos respectivos si una persona dejó testamento o no por causa de muerte, ya sea testamento abierto o testamento cerrado. Entonces, en esta ley aparece, permítanme, vamos a ver si la tengo por acá. Bien, no la tengo por acá, pero sí el aviso se tiene que dar dentro del plazo de 8 días de una vez radicada la sucesión hereditaria. Si alguien me puede apoyar, si tienen el código de notariado, al final de su código de notariado, he visto yo el que vende la librería jurídica específicamente, aparece, es un acuerdo o es un decreto donde establece el aviso que se debe dar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí es donde uno se da cuenta qué bienes, ya sea inmuebles registrables, tuvo el causante. Ahora bien, veo desde el punto de vista de la complicación que pueda darle MACO, en el sentido que puedan haber varios interesados y que algunos sí quedaron dentro del testamento y otros no quedaron dentro del testamento. ¿Es así o solo se refiere a inmuebles, MACO? Sí, también puede ser así. Bien. Normalmente esto sucede cuando ya sea quien falleció, el causante, ya sea mujer o hombre, pues haya tenido mucho más hijos o cuando existan varios herederos, en este caso, ¿verdad? Sí, José, ¿puedes salir? Ay, no, ya me di cuenta. Ahí estamos. Bien, les explicaba. Cuando existen más herederos, por ejemplo, hablemos desde el punto de vista de hijos dentro del matrimonio, hijos fuera del matrimonio. Hijos dentro del matrimonio aparecen dentro del testamento y un hijo fuera del matrimonio no aparece dentro del testamento. Resulta que fallece, en este caso, como siempre ponemos a los caballeros que son los malos, vamos a poner que es una dama la que tuvo hijos, un hijo que en algún momento no lo reconoció, o sea, lo regaló, por decirlo así, por presiones sociales, y posteriormente aparece dentro del testamento, ¿sí? Y al radicar los 3 primeros hijos, van con un notario, comparecen y ya que la persona tiene varios inmuebles, la causante tiene un inmueble en Pastores, otro inmueble en San Lucas y otro inmueble en Chimaltenango. Dejó un testamento para 3 hijos y a cada hijo le dejó un inmueble. ¿Me entienden el ejemplo? ¿Vamos bien ahí? Antes que exista algún tipo de confusión. Va. Gracias, Tina.
al primer hijo que tuvo, por ejemplo. Al primer hijo no lo dejó en el testamento. Sin embargo, cuando envían el oficio al registro de procesos sucesorios de Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se dan cuenta de que la señora hizo otro testamento donde deja un inmueble que se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango a favor de este primer hijo. Ahí es donde se dan cuenta que existen dos testamentos y ellos están llevándolo desde el punto de vista notarial. Regresando a la pregunta de Maco, ¿qué sucede ahí? Si todos están de acuerdo, observan por decirlo, al cuarto hijo y están de acuerdo que los inmuebles están bien distribuidos, perfecto, porque todo aparece dentro del testamento. El notario se contacta con el hijo que se encuentra, en este caso, que lo dejó a cargo del inmueble de Shela, dentro de la sucesión. En este caso les dije Quetzaltenango, no Shela, ¿verdad? Para no confundirlos. Está perfecto. Pero si vienen los otros hijos y dicen que el testamento no es un testamento válido, porque el testamento que ellos tienen surgió posterior. Y resulta que dentro de ese testamento aparece el inmueble de Quetzaltenango. Y ese inmueble de Quetzaltenango no indica a quién se lo están dejando. Sin embargo, ellos dicen que es parte de la masa hereditaria. ¿Sí? Es un legado que no se indicó en el testamento a quién pertenece. Entonces, ¿qué hace el notario en ese momento? ¿Qué idea pueden tener ustedes qué hace el notario en ese momento? No puede quedar intestado, Karen, porque existe testamento por los 3 inmuebles y existe testamento por el único inmueble que está en la ciudad de Quetzaltenango. Los 3 hijos lo llevaban vía notarial, pero resulta que hay conflicto con este hijo que se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Qué tiene que hacer el notario? Perfecto, Fátima, ¿por qué? Muy bien, y eso se llama cambio de procedimiento. Cindy. Ya me lo aclaró, licenciada. Lo que acaba de decir era lo que yo le iba a preguntar. Ah, bueno, sí, a eso se le llama cambio de procedimiento. O sea, se vuelve tan complicado ese proceso sucesorio que el notario se vería como quien dice su ética en juego si continúa con ese proceso, porque mejor se lo tiene que dejar a un juez, a efecto el juez determine el derecho si les asiste o no les asiste, si el testamento es legítimo o si puede ser impugnable de nulidad, porque hay momentos donde los testamentos pueden ser impugnables de nulidad. Por ejemplo, hay testamentos cerrados que a veces los notarios no envían la plica respectiva al archivo de protocolos. Todo eso ustedes lo van a ver en notariado, pero aquí nos tenemos que nosotros centrar a comprender la institución jurídica de la sucesión hereditaria y cómo funciona. Bien, Marco nos estaba comentando acá. Solo permítanme.
No es por el inmueble, reitero, no es por los inmuebles, es por las personas el conflicto que se da, no por inmuebles. Si nosotros nos vamos a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, vemos los tipos de competencia. Y dentro de los tipos de competencia encontramos en el artículo, ahorita les digo, 21, por favor, ¿quién me hace favor de leer el artículo 21 del Código Procesal Civil y Mercantil? Muy bien, Hugo, sí, se tiene que iniciar el trámite sucesorio dentro del cambio de procedimiento. Bien, ¿quién le da lectura? Te lo leo yo, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Maida, perfecto, muy bien. Artículo 21. Competencia en los procesos sucesorios. La competencia en los procesos sucesorios corresponde a los jueces de primera instancia de último domicilio del causante, a falta de domicilio, al juez de primera instancia del lugar en que exista la mayor parte de los bienes inmuebles que formen la herencia, y a falta de domicilio y de bienes inmuebles, al juez de primera instancia del lugar en donde el causante hubiere fallecido. Ante el mismo juez deben ejercitarse todos los derechos que de cualquier manera hayan de deducirse contra los bienes de la mortual mientras no estén firmes la petición hereditaria. La sucesión hereditaria, ¿verdad? Bien, en este caso, ahí es donde nosotros vemos la competencia en relación a los inmuebles. Pero cuando hay discusión en relación a cambio de procedimiento, se da por dos formas. Porque ya sea que los interesados, en este caso los herederos, solicitan al notario que ya no quieren llevarlo vía notarial, sino que quieren llevarlo vía judicial, o en todo caso cuando exista conflicto de intereses entre quienes puedan ser las personas que se declaren herederos de, en este caso, del causante. A eso estriba el conflicto. No dónde es la ubicación de los inmuebles. La ubicación de los inmuebles, el conflicto es desde el punto de vista de la competencia judicial, no desde el punto de vista de distribución de los inmuebles. Bien, continuando, ¿estamos bien ahí? Sí, licenciada. Gracias. Sucesión hereditaria es la transmisión de bienes por causa de muerte de la persona que los poseyó o causante de la herencia a otras u otras llamadas herederos o legatarios. Es la adquisición de bienes por muerte del causante. Para que exista la sucesión necesita reunir tres aspectos indispensables. Primero, que exista una relación jurídica transmisible, que la relación jurídica siga existiendo, pero cambie de sujeto y que se transmita por un vínculo jurídico que una al transmitente y al sucesor. En este caso, tenemos tres teorías que regulan la sucesión hereditaria. Tenemos la teoría subjetiva, la objetiva y la ecléctica. La subjetiva, en este caso, es la facultad que una persona tiene para suceder a otra desde el punto de vista del heredero o sucesor. O bien, la facultad que tiene una persona para ser sucedida por otra desde el punto de vista del causante. Objetiva es el conjunto de preceptos o normas legales que regulan la sucesión por causa de muerte. O sea, el conjunto de normas que regulan la sucesión en las relaciones jurídicas privadas, transmisibles, en este caso, de quien era el titular, siendo esta la persona que se encuentra fallecida. Y la sucesión mixta, como ustedes saben, pues es la unión tanto de la subjetiva como de la objetiva. La subjetiva regula lo relacionado
sea de el heredero o legatario, o ya sea del causante, o viceversa, la relación o la interacción que haya entre uno y otro. ¿Cuál es el derecho de sucesión? En este caso, es aquella área del derecho privado en la cual se encuentra regulada la sucesión por causa de muerte y en la cual se establece principalmente el destino de los, en este caso, de titulares y relaciones patrimoniales, tanto activas como pasivas, de una persona llamada causante para después de su muerte, tomando en cuenta que causante es todo fallecido, aunque no haya dejado propiedad alguna o ningún tipo de bien, e inclusive se encontrará solo con deudas. Por eso se dice que transmite derechos, cargas, bienes y obligaciones. En este caso también puede transmitir deudas, siempre y cuando se regulen en un contrato. Hay contratos que extinguen, en este caso, de una vez la obligación, pero tiene que ser expreso, no puede ser tácito. ¿Quiénes son los elementos que intervienen en una sucesión mortis causa? Tenemos los elementos, en este caso, elementos personales, elementos reales y elementos formales. Personales, reales y formales. ¿Qué tipos de elementos tenemos en la sucesión hereditaria? Personales, reales y formales. Excelente, gracias. Los personales son los que son constituidos, valga la redundancia, por una persona que transmite, o sea, el autor, el causante, y en este caso, pues en latín, el de cujus o de cojus. Y otra que recibe, sucesor, causaviente, heredero, y en este caso, la cosa que se va a transmitir, el derecho, la obligación o la deuda que se va a transmitir. Entre los elementos personales de la sucesión se pueden detallar al testador, causante, heredero, legatario, albacea y administrador de la herencia. Claro, hay que diferenciar entre el albacea y el administrador de la herencia, porque si bien es cierto, juegan un papel similar, pero no es igual. Uno lo hace por medio de testamento y el otro lo hace por medio de la sucesión intestada. Siempre es la administración de los bienes. Testador se refiere a la persona que ha hecho el testamento, o sea, ¿quién fue? El causante, el de cujus o cojus, el autor en este caso, y que posee la capacidad legal de manifestar y plasmar su voluntad en un instrumento jurídico. La sucesión se abre con la presentación de la certificación de la partida de defunción del testador extendida por el registrador civil del Registro Nacional de las Personas, en este caso, y para hacer constar con exactitud que la persona ya ha fallecido o el hecho de la muerte, en este caso, del causante. ¿Quién es el causante? Es la persona que origina la sucesión y que ha fallecido, derivando así sus derechos, bienes, obligaciones y deudas. Heredero es la persona que, ya sea por sucesión testamentaria o sucesión intestada, valga la redundancia, recibe, percibe, obtiene los bienes, ya sea a título universal, de la persona del causante, siendo esto pues el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Legatario es la persona que por sucesión testamentaria sucede a título particular a una persona con ocasión de la muerte de esta. Anteriormente se estableció
que el heredero sucedía a título universal y técnicamente el legatario sucede en oposición al heredero a título particular. O sea, estamos hablando entre uno es universal y el otro es singular. O sea, el heredero es aquel que se le indica, por ejemplo, esta persona va a obtener todos mis bienes. Por ejemplo, 5 inmuebles, 2 bienes muebles, o sea, 2 vehículos y dinero en efectivo. Sin embargo, el legatario es aquella persona que va a obtener a título particular los bienes. ¿Qué significa? Si el causante poseía 5 bienes, por ejemplo, inmuebles, solo le dejó uno de esos bienes inmuebles, un porcentaje del efectivo que tenía de la universalidad de los bienes, y así es la diferencia entre heredero y legatario, dependiendo lo que se le manifieste en el testamento. Albacea es la persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del difunto. ¿A quién se refiere cuando hablamos de un albacea? ¿Se refiere a un proceso intestado o un proceso testamentario? ¿Dónde va a aparecer el albacea? En un Yo creo que proceso sería testamentario. Perdón, no la escuché. En un testamentario, ¿no? Excelente, así es. En el testamentario. ¿Y el administrador de la herencia? En un intestado. Normalmente en un intestado, salvo que el albacea tome algún tipo de medidas y pueda delegar este tipo de administración, pero ya viene derivada de lo que va a hacer el albacea por la extensa cantidad de bienes que pueda haber dejado el causante. Pero la diferencia estriba en ello, que el albacea va a aparecer siempre y cuando haya testamento, y administrador va a ser cuando haya, en este caso, sucesión intestada. Miremos el artículo, ahorita les voy a decir. ...509 del Código Procesal Civil, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Representación de la herencia. Mientras no se haya reconocido a los herederos, podrá el juez autorizar al administrador para que gestione lo que proceda en favor de los intereses hereditarios, ya que se trate de intentar las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertenecientes a la mortual, o de contestar las demandas que contra ésta se promuevan, así como cualquier otra diligencia extrajudicial. Una vez reconocidos los herederos, a estos compete exclusivamente la representación de la mortual. Excelente. Bien. Si a ustedes les viniera un caso en el examen donde les indico, el señor A le prestó 50,000 quetzales al señor B, se fijó un plazo de que debía de pagar esos 50,000 quetzales en 12 meses. Pero resulta que el señor B en ningún momento le pagó. Vino el señor A, planteó su juicio ejecutivo en el juzgado de primera instancia civil del departamento de Zacatepeques. La planteó en el mes de junio. Resulta que no podía notificar al señor B. Intentó varias veces en el inmueble que señaló como lugar para recibir notificaciones el señor B y no lo logró localizar. Después, supuestamente localizó que el señor B
residía en San Lucas, Zacatepeques, y ahí le notificaron la demanda. Bueno, viene y empieza a correr el plazo de 5 días que establece que son los juicios ejecutivos. ¿Vamos bien ahí? ¿No se me han perdido? O le repito. Bueno. Resulta que el señor A le prestó 50,000 quetzales al señor B a un plazo de 12 meses. Pero el señor B no le pagó nada de dinero desde que inició el plazo. No le pagó y no le pagó, pues a múltiples requerimientos. El señor A se cansó, planteó su demanda ejecutiva para requerirle los 50,000 quetzales al señor B ante el juzgado de primera instancia civil del departamento de Zacatepeques. Sin embargo, en el mes de junio se intentó notificar al señor B, junio del año 2022, pero no fue localizado el señor B. Logró el señor A buscar otro lugar que el señor B posiblemente residía en el municipio de San Lucas, Zacatepeques, y lograron notificar. Y donde se le está fijando un plazo de 5 días para que tome una actitud procesal. Resulta que el día que lograron notificar fue el día 28 de octubre del año 2022. Pero el día de hoy, 2 de noviembre del año 2022, el juzgado recibió un memorial donde le hacen ver que el señor B falleció en el mes de enero del año 2022. ¿Qué tiene que hacer el señor A para continuar esa demanda? ¿Estamos bien ahí? ¿Entendimos el caso? ¿Nos quedamos perdidos? Dígame, Fátima. Es un contrato, pongámosle el contrato fiduciario. Este contrato es pues de que una persona le presta dinero a otra y esta otra persona tiene que irle pagando ese dinero según lo que convinieron, o sea, bajo las condiciones que lo hicieron, ¿verdad? Y en materia legal, este contrato es en este caso, es un mutuo simple. No les quería agravar así con los nombrecitos jurídicos para que no se me quedaran, sino que a lo que voy yo es al momento donde le hacen saber al señor A de que el señor B falleció y él necesita recuperar sus 50,000 quetzales. Se enteró que el señor B tiene 3 bienes inmuebles y tiene 5 vehículos a su nombre. Y los 3 inmuebles están situados en San Lucas.
Y pues viene el señor A, comparece ante su oficina profesional y les pregunta a ustedes como abogados, ¿verdad? ¿Qué puede hacer en ese caso? Porque el señor B falleció. ¿Quién le va a devolver esos 50,000 quetzales? Ángela. Clic, en ese caso, como todavía hay bienes bajo el nombre del señor, ¿no podríamos tomar algunos bienes para como dárselos en compensación al señor B por esa cantidad de dinero? O sea, si tienes, por ejemplo, 5 vehículos, que los 5 vehículos al sumarlos den la cantidad de 500,000, por ejemplo, o la diferencia que aún le debe, podríamos tomar esos vehículos para hacer como el pago, ¿no? ¿Y cómo le hacemos, Ángela? Pues sería como una compensación, o podríamos tramitarlo como, ay, no sé, Lick. No, usted es buenísimo. Usted dígame todas las ideas que pueda tener. Ya después yo le digo si es viable, no es viable, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Pero en este caso no es tan así porque el proceso ya está en el juzgado. El juzgado ya tiene conocimiento. Marco. Lick, lo primero que creo que se debería hacer es solicitar el embargo precautorio de los bienes a efecto de garantizar que no se vaya a realizar nada con ellos. Y posteriormente solicitar en el juzgado a través del juicio ejecutivo el pago de esas deudas. Y ahí se podría dar a través de una resolución judicial el hecho de la compensación de pagos. Pero si falleció el señor B y los derechos, bienes del causante, la masa hereditaria, ¿cómo queda? Considero que sobre el total de bienes menos deudas, en este caso el préstamo, sería lo que le quedaría a la familia y ahí debería de llegarse a un acuerdo con ellos, porque por ejemplo, podría ser que los inmuebles, si la familia tenga interés en quedarse con ellos, entonces sería cuestión de que ellos le paguen la deuda al señor A y a ellos se quedarían con las casas a efecto, o los inmuebles o lo que sea, en lugar de que el señor B se quede con ellos. Pero ¿cómo le hace el señor A? Porque hay un momento donde puede prescribir el derecho del señor A. Y si la familia dice que no le quiere pagar nada, le dice que el señor A es un usurero, que siempre le gusta andarle quitando dinero a las personas, X, Y, Z. Ángela. Pero en ese caso no había un contrato, porque el contrato podría avalar al señor A para hacer como el reclamo, por así decirlo. Es el mutuo, pero ya está planteado el juicio ejecutivo en el juzgado. El dilema acá es que falleció el señor B. Ese es el dilema. Y la familia no le quiere pagar al señor A por múltiples circunstancias. Pero viene el señor A y va a la oficina profesional de ustedes para ver qué puede hacer. Armando. Licenciada, si ya murió la persona que firmó el contrato, por ende deja de ser válido, ¿no? Seguro. Pero si tiene bienes, imagínense, 3 inmuebles en San Lucas, Zacatepeques, 5 vehículos a nombre de esta persona que falleció. Pero la deuda no se hereda en este caso. Entonces, no prescribe el hecho de que el señor quiera cobrarle a la familia, porque la familia como tal no es la que le debe. Pero entonces, ¿por qué la familia tiene derecho a recibir los bienes que dejó el causante? O sea, la familia solo tiene derecho a los activos, pero no tiene derecho a los pasivos. Miguel.
Licenciada, buenas noches. En este caso, yo consideraría que el heredero serían los encargados del pago de la deuda, según lo que establece el artículo 920 del Código Civil, donde hay Léalo, por favor. responsabilidad. Muy bien, dice artículo 920, responsabilidad limitada del heredero. El heredero solo responde a las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Me imagino que por eso es de que el heredero sería el que tendría que hacerse responsable de la deuda que tiene la persona que falleció. Perfecto, con la medida precautoria estamos todos de acuerdo. Perfecto, buenísimo, porque sujetamos los bienes a que ninguno de la masa hereditaria pueda hacer algo con esos bienes. Pero ¿qué hacemos para que nos continúe el proceso? ¿Qué hacemos? Porque ya embargamos el bien, ya lo sujetamos. Gracias, Miguel, por la observación, buenísima, porque efectivamente con el artículo 920 también se heredan las deudas. O sea, si vamos a heredar activos, heredamos los pasivos, que esas mismas deudas se van a pagar con los activos. O sea, yo como heredera no estoy obligada con mi patrimonio a pagar deudas de otra persona, pero sí estoy obligada como heredera a pagar las deudas que existan con la herencia del causante, porque son deudas del propio causante. Pero ¿qué hacemos después de la medida precautoria? ¿Qué hacemos? Ya sujetamos esos bienes para que los herederos no puedan hacer, como quien dice, muchas cosas con esos bienes porque no quieren pagarle al señor A. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo queda el proceso? ¿Cómo queda el plazo de 5 días? ¿Cómo queda? ¿Será que el juzgado de oficio puede seguir el proceso en conocimiento de que falleció el señor B? Yo pienso que citarían a la familia para una junta conciliatoria como punto de partida. Si lo vemos como conciliación, sí. Pero ¿y si la familia dice que no quiere hablar nada con esa persona? Así se dan los casos, con esa persona que es una usurera y X o Y circunstancia, ¿verdad? Pero en este caso, la ley establece que se debe pagar con la herencia. Entonces, en este caso, el señor A no puede intestar. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí viene la pregunta, ¿cómo lo va a hacer Cindy? Entonces, ¿qué se debe hacer en ese sentido? ¿Cómo podemos orientar al señor A? ¿Qué debe hacer? Leamos el artículo 59, por favor, del Código Procesal Civil y Mercantil. Exacto. Se va a seguir por el sucesor universal. Ahora viene el detalle que faltaba. Los sucesorios, algunos salen bien rápido y otros se complican. Resulta que en este proceso sucesorio del señor B, el señor B tuvo 10 hijos. Y de esos 10 hijos, pues se enteraron de que falleció el señor B. Uno de los hijos se encuentra en Petén. Fue con un notario para que iniciara el proceso sucesorio. Otros hijos se encuentra en Huehuetenango y pidió a un abogado que planteara un juicio sucesorio, valga la redundancia, un voluntario judicial
para que lo llevara. Otro de los hijos se encuentra en Escuintla y solicitó que se llevara vía notarial. ¿Qué hacemos ahí? ¿Será que el señor A puede hacer algo? Leamos el artículo 509 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este ya lo habíamos leído. ¿Quién? Buenísimo. Ahora ya tiene sentido el artículo 509. ¿Por qué? Porque indica que el administrador o el representante legal que se nombre por parte del juez va a hacer a favor del causante, ya sea plantear demandas o contestar una demanda. Entonces, en este caso, para eso es que se nombra administradores de la herencia. Para avanzar un poquito más, porque solo tenemos 2 días en ese sentido, les indico que en estos casos lo que se hace es que el señor A solicita, ya sea ante el mismo juzgado o ante otro juzgado, que se nombre un administrador de la mortual. Normalmente se nombran abogados a efecto de que ya sea soliciten a la familia que nombre dentro de los presuntos herederos a una persona que pueda defender los derechos de la mortual, o en todo caso un abogado que considere responder hacia la demanda que está realizando el señor A, siempre defendiendo los intereses del señor P. Esto lo encontramos nosotros también regulado en el libro 5, en los contratos, cuando los acreedores, pues, de alguna manera quieren recobrar los bienes que de alguna manera no han podido recuperar. Y ahí se encuentra el fundamento. Vamos a continuar. Esto es para ilustrarles cómo es que funciona en la práctica lo relacionado al administrador de la herencia. Continuamos, los llamados a heredar. Estamos ante los elementos que, ¿qué tipo de elementos de la sucesión hereditaria estamos viendo? Personales. Perfecto. Bien, dentro de los elementos personales tenemos los llamados a heredar. La legislación guatemalteca en el Código Civil, en el artículo 1078, contempla las disposiciones relativas a los llamados a heredar. La ley llama a la sucesión intestada, en primer lugar, a los hijos, incluyendo a los adoptivos y al cónyuge sobreviviente o supérstite que no tenga derecho a gananciales, quienes heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería, en ausencia de gananciales tendrá derecho a que se le complete
un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Tenemos entonces los elementos reales, ya una vez terminado de ver los elementos personales. ¿Cuáles son los elementos reales? Consiste en el derecho o la cosa que se va a transmitir. Bienes, derechos y obligaciones. Estamos hablando ya sea de bienes muebles, bienes inmuebles. Estamos hablando también de derechos de garantía, derechos de goce, derechos de mero goce. Ya pudiese ser algún tipo de derechos de posesión, derechos de propiedad, algún usufructo, algunos frutos civiles, en este caso los arrendamientos, algún tipo de servidumbre, también todo, o las deudas que se vayan a transmitir. Elementos formales es el vínculo exteriorizado por algún hecho o acto que une al autor y al sucesor. O sea, el vínculo que en este caso debe hacer ver la sucesión como un solo cambio de sujeto de la relación jurídica. Este aspecto formal se refiere más que todo en la actualidad a las formas legales que debe revestir el acto para que se perfeccione y opere la sucesión. En pocas palabras, es lo que regula la ley que debe de existir para hacer la transmisión de bienes, derechos y obligaciones. Por ejemplo, el elemento formal de la sucesión testamentaria es radique el proceso sucesorio testamentario para que usted tenga derecho a ser heredero de sus bienes. Elemento formal de la sucesión intestada es radique el proceso sucesorio intestado para que usted tenga derecho a ser declarado heredero de los bienes de un causante, por medio del cual usted puede tener algún vínculo de parentesco, como ya sea hijos, cónyuge supérstite, ¿verdad? O algún tipo de pariente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la sucesión hereditaria? O sea, el origen de. En este caso, el derecho sucesorio pertenece actualmente al derecho privado. O sea que en este caso el Estado no tiene nada que ver, salvo sea una sucesión vacante. La sucesión vacante es la que hemos manifestado cuando no existe ninguna persona que tenga, que se pueda acreditar que tenga derecho a esos bienes de la mortuaria. La representación hereditaria. El derecho de representación hereditaria consiste en que una o más personas sean llamadas a heredar en lugar de otra. Esto puede suceder conforme al Código Civil en dos supuestos. Primer supuesto, si el heredero fallece antes que la persona a quien iba a heredar, o sea, por ejemplo, en testamento, el señor A dejó como heredero a su hijo C, pero falleció su hijo C, pero que quedó el nieto D. A eso es a lo que se refiere. En este caso, los descendientes de la persona primeramente fallecida hereda en lugar de ella. Y en el segundo supuesto, si el heredero ha renunciado la herencia o la ha perdido por indignidad. En estos casos, los hijos o descendientes tendrán derecho a heredar representando al repudiante, o sea, quien renunció a la herencia, o al excluido, en este caso, es el que ya no tiene derecho por causas de indignidad. Desde el punto de vista de su origen, la sucesión puede ser voluntaria o, por otro lado, la sucesión es legal o intestado cuando lo regula, en este caso, el fenómeno de sucesión desde el punto de vista de la ley.
La voluntaria, cuando el sucesor o sucesores han sido designados libremente por el difunto en virtud de un negocio jurídico unilateral. ¿A qué se refiere? A un testamento. O mediante convenio con otra persona. En el primer caso se trata de una sucesión testamentaria y en el segundo de una sucesión intestada. El B, por otro lado, la sucesión es legal o ab intestado cuando la regulación del fenómeno sucesorio la hace la ley. Conforme la ley, dos formas de sucesión, la testamentaria y la intestada. Regula el artículo 917 del Código Civil de la manera siguiente. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiéndose en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Sucesión testamentaria es la que se produce mediante un testamento otorgado de conformidad con la ley. Según establece Guillermo Cabanelas, conceptúa la sucesión testamentaria como la división patrimonial mortis causa deferida por válido y en este caso hágase por escrito o de la palabra. Esto en los supuestos excepcionales en los que explícitamente se admite. Sucesión intestada. En este caso, el causante de la herencia no ha tenido oportunidad, por uno u otro motivo, de manifestar derechos y obligaciones. En tal virtud, el orden legal ha creado el mecanismo a través del cual se define lo que se considera presuntamente cuál sería la voluntad del autor de la herencia. En este punto opera de manera fundamental la legislación sustantiva civil que se refiere al derecho de familia, el cual contiene los derechos, deberes y deberes fundamentales, así como los criterios que servirán de base, perdón por los errores, para sustituir la voluntad no expresada materialmente por el causante. El orden de suceder. En este caso, lo vimos anteriormente y aquí está más amplio, el parentesco con el causante es el fundamento de la ley para la determinación de las personas que han de ser herederos intestados. Tal supuesto no significa que la ley confiera vocación hereditaria a todos los parientes del fallecido, pero establece grupos y da preferencia a unos grupos sobre otros. Los grupos se denominan órdenes y la existencia de los parientes comprendidos en el orden que la ley declara preferente, excluyendo a los de otros órdenes. Por otra parte, la ley considera el hecho de que el parentesco con el causante sea más o menos próximo, o sea, en este caso, según el grado. Las legislaciones de origen latino dan preferencia a la sucesión testamentaria tratándola en primer lugar y dejando en segundo la sucesión intestada, lo cual hace necesario darle la importancia que realmente tiene el conocimiento de esta, o sea, de la sucesión testamentaria. La sucesión mixta, en este caso, es testamentaria y la sucesión intestada, es decir, opera cuando solo una parte de la masa hereditaria ha sido objeto de disposición testamentaria. Ya vamos a terminar. Pero debido a que no dispuso sobre alguna porción de la masa hereditaria y obligaciones, se aplica el procedimiento de la sucesión legítima para determinar qué hacer con respecto a esta parte no testada. Este supuesto es el previsto en el artículo 1068. Tenemos varios artículos. Tomen una fotita, por favor, de la sucesión mixta. Y con ello terminamos pues la clase del día de hoy. Les deseo muy feliz noche. Voy a ver si les mando las otras guías de estudio. Ya solo nos queda la clase del viernes. Gracias, licenciada. Feliz noche. Igualmente, muy feliz noche. Buenas noches, licenciada. Igualmente, Brandon, feliz noche, Katherine.